hablar poco y terminar el tema el día de hoy. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hace 8 días empezamos por Gálatas. Solamente lo voy a tomar como partida. Ya hablamos de eso hace 8 días, pero solamente es para recordar. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17 dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hace 8 días hablábamos de este antagonismo, de esta lucha que tenemos. Sabemos quiénes somos, pero tenemos un antagónico dentro de nosotros. Sabemos que somos hijos de Dios y tenemos un antagónico dentro de nosotros que nos dice: hipócrita, eres un hipócrita, tú dices que eres hijo de Dios y sigues pecando. Decimos que somos del Espíritu y que andamos en el Espíritu, y hay un antagónico dentro de nosotros que nos hace hacer las cosas de la carne. Y decimos: ya, Señor, ya está guapo, ya no quiero ser así. Y oramos por ser mejores, luchamos, hemos superado. Yo no digo que sea un fracaso total, hemos superado muchas cosas con las que hacíamos antes, prácticas que teníamos antes, pensamientos que teníamos antes. Ha mejorado mucho su actitud, ya la gente ya lo saluda, ya no le dice: ay, tienes cara de malo, ya la gente ya le habla, entonces ya es ganancia, ya vamos bien, ahí la llevamos. Pero todavía hay dentro de nosotros cosas que nos hacen ser o que nos hacen hacer lo que no queremos hacer. ¿Cuántos de ustedes les gusta enojarse? Levante su mano. A mí me encanta, pastor. Yo soy bien feliz enojado. Y le encanta andar de mal genio y maldiciendo a todo el mundo y peleándose con todo. Pues claro que no nos gusta. No nos gusta enojarnos. Hemos ganado cierto respeto de los demás al estar enojados. Logramos que la gente nos escuche cuando estamos enojados. Pero eso no significa que esté bien. No está bien que tus hijos te obedezcan solo cuando estás enojado. No está bien que en el trabajo te respeten y respeten tus derechos como trabajador, porque eres un mal genio que no hay que decirle nada porque capaz se renuncia y es el único que sabe hacer lo que hace. Entonces, no está bien. Entonces, esas cosas que todavía hacemos, que sabemos que no están bien, y que queremos dejar de hacer, pero que definitivamente no podemos. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que hay una lucha dentro de nosotros entre la carne y el espíritu. A eso se refiere. Hablamos un poco hace 8 días y mencionábamos algo que nos dice el libro de Romanos acerca precisamente de esta lucha. Solamente estoy recordando, es para que usted recuerde lo que vimos hace 8 días para darle continuidad a este mensaje. No me voy a detener ahí, ya lo vimos hace 8 días. Dice en el versículo 5, capítulo 8 del versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y créanme que ustedes y yo somos del Espíritu. Tan es así que usted piensa: ay, tengo que orar. Ay, tengo este problema, tengo que orar. Ay, me siento desesperado, voy a leer la Biblia. Y piense en ello. Amén. Estamos pensando en las cosas del Espíritu. El problema es que no las hacemos. Sabemos que tenemos que orar, pero no oramos. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero no la leemos. Sabemos que tenemos que congregarnos y no nos congregamos. Sabemos que tenemos que buscar a Dios y no lo buscamos. Sabemos, pensamos en ello. Alguien que no está en el Espíritu o que no es del Espíritu, no piensa en eso ni de chiste. De hecho, tú le dices: oye, nos vemos el domingo. No, el domingo no puedo porque el domingo tengo actividad en la iglesia. Ay, no, a la iglesia. ¿A poco vas a la iglesia? ¿A poco eres cristiano? ¿A poco ya te lavaron el cerebro? No piensan en ellos. Ellos están pensando en ir al fútbol el domingo. Ellos están pensando en ir de paseo el domingo. Ellos no están pensando en buscar al Señor. Hasta piensan que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo, cuando se podría invertir en otra cosa. Ellos no están en el Espíritu. Ustedes y yo sí. Incluso sabemos que tenemos, estoy poniendo el ejemplo de la iglesia, algo práctico, pero puede ser cualquier cosa que tenga que ver con el Señor. Pero usted dice: ay, el domingo voy a ir a la iglesia. Y resulta que el domingo te citan en el trabajo porque tienes que ir a trabajar.
y te sientes mal, dices, no, yo ya había hecho planes, yo quería estar ahí, el pastor dijo que iba a continuar con el mensaje del domingo pasado, yo quería estar ahí, y te sientes incómodo. Esa incomodidad es precisamente por esa lucha, porque sabes que si no vas a trabajar, no te van a pagar el día, te van a poner una falta, hasta te pueden correr, y tienes que ir a trabajar. Y te vas a trabajar, pero te sientes mal y dices, ¿cómo no? Renuncio a este trabajo, me voy a la iglesia, y te enojas contigo mismo y dices, ¿por qué todavía me cuesta trabajo? No, no te sientas mal, es una lucha natural. Por eso nosotros, cuando alguien dice, pastor, yo tengo que trabajar el domingo, pues hermano, está bien, vais a trabajar. Vais a trabajar el domingo y vean la prédica entre semana. Por eso lo subimos. Por eso subimos el video, por eso subimos el audio. Para que la gente que no pudo estar aquí el domingo por una u otra razón, pueda oír el mensaje y no se pierda la enseñanza y no deje de crecer espiritualmente como todos ustedes. Por eso lo hacemos, ¿sí está conmigo? Entonces, de ninguna manera condenamos a aquel que no pudo venir el domingo. Si ustedes, pastores, que hay una oportunidad de negocio este domingo, tengo que estar ahí, vaya, sin problema, no se sienta culpable. El problema es que cuando dejamos de escuchar la voz del Espíritu, ya nos da igual venir o no venir. Ya no nos importa. Ya no sentimos nada en nuestro corazón. Ya no sentimos ni siquiera la aflicción de decir, híjole, no fui. Ni siquiera la necesidad de, no fue el domingo, pero lo diré en la semana. El pastor va a subir el mensaje y lo voy a buscar en la semana y ahí va a estar el mensaje y lo voy a oír. O sea, ya ni siquiera tenemos necesidad de eso, porque empezamos a hacerle más caso a la carne que al Espíritu. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, uno de los engaños que usa Satanás es hacernos creer que porque te sientes mal, porque no hiciste algo del Espíritu, eres un hipócrita. Es decir, si no oraste, Satanás va a poner pensamientos en tu cabeza y va a decir, eres un hipócrita, tú ni oras. ¿Por qué vas a la iglesia? Ni estás orando. Mentiroso. Cuando el pastor pregunta quién leyó la Biblia y levanta la mano, mentiroso, no la leíste. La tienes escondida debajo de la almohada. Como amuleto para que no te vengan chupacabras en la noche. Y esos engaños, esas mentiras de Satanás, es lo que hace sentir al cristiano que no es del Espíritu. Es lo que hace que el cristiano piense que no es un ser espiritual y que no está guiado por el Espíritu de Dios. Esa es una falacia de Satanás, ese es un engaño, falacia es mentira, esa es una mentira de Satanás que va a usar en tu contra para que tú creas que no eres un ser espiritual y que no eres alguien que sigue la voz del Espíritu Santo. El apóstol Pablo explica que hay una lucha entre la carne y el Espíritu y esa lucha no está fuera de nosotros, está sucediendo dentro de nosotros. Y por eso tienes un antagónico. Tú eres el protagonista de la película, tú eres el héroe chicho de la muchacha, el héroe chicho, el muchacho chicho de la película Gacha. Tú eres el protagonista, tú eres el héroe. Y tu antagónico es el que quiere destruirte. Es decir, tu espíritu quiere vivir en las cosas del espíritu. Tu espíritu quiere crecer espiritualmente, pero tu carne le dice a tu espíritu, no. No podemos ser espirituales, fallamos, nos equivocamos, todavía tenemos errores del pasado que no han sido perdonados, todavía tenemos pecados en nuestras vidas que no han sido resueltos, que no han cambiado, que no hemos mejorado, y tenemos todavía esa lucha dentro de nosotros, estamos sufriendo esa lucha dentro de nosotros por la pelea que hay entre el espíritu y la carne. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿cuándo se va a acabar esa batalla? Hermano, la buena noticia es que se termina. Se termina cuando te mueras, así, ahí se acaba. Pum, eres espíritu, te vas con el Señor, la carne aquí se queda. ¿Cuándo se va a terminar esa batalla de la carne y el espíritu? No se termina. Mientras estés vivo, siempre la tendrás. Porque siempre va a surgir algo en tu entorno, en tu vida, en tu familia, que va a simbrar las fibras de tu carne para hacer las cosas de la carne. Siempre va a haber un momento en la vida en que vas a quedar bien. Vas a quedar bien primero con tu familia, con tus seres queridos, con tus hijos, con tu esposo, antes que quedar bien con Dios. Siempre va a ser importante, más importante para ti llevar la fiesta en paz con tu esposo, con tu esposa, que llevar la fiesta en paz con Dios. Dices, no, pues Dios tiene más misericordia que mi esposa, mejor que Dios tenga misericordia de mí y mantengo la paz con mi esposa. Y esa lucha siempre la tendrás. Siempre vas a tener un deseo dentro de ti,
una necesidad que va a surgir dentro de ti, que se produce y que genera una debilidad en tu carne. Y vamos a estar batallando todo el tiempo. Ahora, pastor, ¿qué hago? Entonces, si estoy destinado a ser un fracaso, porque no puedo vivir en el espíritu y solamente puedo vivir en la carne, esa es otra mentira del diablo, el decir que no puedo acercarme al espíritu y que lo único que me queda es hacerme del lado de la carne. Es decir, pues ya soy mentiroso, pues ya miento, pues total, algún día me cacharán. No, pues ya robé, pues ya qué, pues ahora robo todos los días, pues total, hambre tengo. Entonces, ese pensamiento de rendición o de rendirnos completamente a la carne, decir, bueno, es mi carne, es mi deseo, no lo puedo superar, es un vicio, es una adicción, es un problema de conducta, es una falta de carácter dentro de mí, no va a mejorar, entonces me rindo, pues ya, es algo de parte de mí, y quien me quiera aceptar así, si Dios me quiere así, pues qué bueno, y si no, pues ahí está el diablo esperando. Esa es la mentira del diablo, hacernos creer que no vamos a mejorar en nuestra vida espiritual. Y por eso el apóstol Pablo nos habla y nos advierte y nos dice, hermanos, hay una lucha dentro de ustedes. Hay una lucha en su espíritu, con su carne. Esa carne que no se deja vencer y el espíritu que trata de fortalecerse o que busca fortalecerse para someter a la carne. ¿Sí estamos? Ahora, no piense que estoy dando un mensaje para justificarnos en el hecho de vivir en la carne. O sea, no estoy diciendo, hermano, pues no se preocupe, usted viva feliz, la carne está ahí, y si le gana la carne, pues ya qué. No, no estoy diciendo eso. Porque acuérdese que la paga del pecado es muerte. Y tarde que temprano, si yo le sigo alimentando el pecado y sigo alimentando la carne, tarde que temprano eso me va a ganar. Y tarde que temprano me voy a enfriar. Y tarde que temprano me voy a alejar de Dios. Y tarde que temprano, pues lo que estaba en ganancia en algún momento, lo voy a perder por completo. Me voy a alejar de Dios, me voy a alejar de la fe y voy a terminar renegando, como dijo el Señor Jesús y advirtió. Jesús dijo que el corazón de muchos se iba a enfriar por causa del pecado. Entonces, si yo le doy rienda suelta a la carne, y yo digo, pues el pastor ya dijo que ahí va a estar, que voy a estar peleando, pues ¿para qué me peleo? Mejor seamos amigos. Y accedemos a los deseos de la carne tarde. Esto no lo vemos en el momento de pecar, no lo observamos. Es como, perdón que ponga este ejemplo, yo lo hago, pero no lo justifico. ¿Cuántos de ustedes toman refresco? No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes toman refresco? ¿Cuántos saben que no debemos de tomar refresco? De esos mismos que toman. Sabemos que no debemos de tomarlo, pero qué rico sabe. Y no lo tomamos. Y nos justificamos diciendo, bueno, ya no tomo tanto, pastor. Ya antes tomaba diario, ahora ya nada más una vez a la semana. No porque tomas menos, significa que hay menos daño. Está comprobado que lo mismo es tomar mucho que tomar poco. Es el mismo efecto. Pastor, pero no, es que si tomo menos, hay menos azúcar, hay menos agua carbonatada, hay menos daño. No, hay un daño a tu cuerpo. Y uno puede aguantar mucho, pero otro puede aguantar poco. Hay quienes pueden aguantar. Mi abuelo, paz descanse, el papá de mi papá, mi abuelo fumó desde los 13 años. Desde los 13 años fumó y se murió a los 94 años fumando. Y uno dice, wow, y no se murió ni de cáncer, ni no creo que le dio cáncer, ni que tuvo cáncer, no, se murió de viejito. Y le hicieron estudios porque pues mis tíos preocupados de que pudiera tener por ahí una enfermedad respiratoria, no, se murió de viejito. 94, 97 años, no me recuerdo bien, pero tenía más de 90. Eso fue mi abuelo. Mi suegro empezó a fumar como a los 12 años también. Y fumaba porque trabajaba en el campo y en el campo le enseñaron que traer un cigarro en la boca ayudaba a que los moscos se fueran. Y por eso traía un cigarro en la boca todo el tiempo, mi suegro. Hasta que un día él se sintió mal. Dejó el café, no dormía bien, no comía bien, andaba cansado. Entonces un día empezó a investigar, él, sin ir al médico, empezó a investigar cómo era qué era lo que le estaba afectando. Entonces dejó el café para ver si era el café, no, seguía sintiéndose mal.
Dejó el pan para ver si era el pan, no. Dejó ciertas comidas a ver si era eso, no. Nada, nada. Dormía más, procuraba dormir más temprano, le costaba trabajo dormir. Hasta que un día dijo, se me hace que es el cigarro, y agarró. Que lo fuma y dice, no, se me hace que sí es este. Que lo azota en el piso, que agarra la cajetilla y dice, ya no te quiero más en mi vida. Asunto arreglado. Todo el malestar que tenía se fue. Ahora, ¿qué diferencia hay entre mi abuelo y mi suegro? Los dos son personas de campo, los dos son fuertes. Mi suegro tiene ya más de 80 años y todavía trabaja fuerte. Su trabajo le exige mucha condición física. Yo veo, ¿cuál es la diferencia? Que cada uno de nosotros es diferente. Uno puede decir, pero aquel tiene 5 mujeres y nunca lo han cachado y no tiene problemas y le alcanza el dinero y le va a bien. Sí, pero no es lo mismo que tú. Es que aquel miente y nunca lo han descubierto. Sí, pero no es lo mismo. No eres la misma persona ni tienes el mismo propósito. Entonces, creer que porque uno hace ciertas cosas, a ti no te, si las haces igual, te va a ir igual que a él y no te va a afectar, eso es mentira. Ahora, no estoy justificando a aquel que peca deliberadamente y tiene una vida de pecado. No, hermano. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y la vida por la que Dios nos lleva, cuando tú eres confrontado acerca de lo que haces, Dios te está corrigiendo acerca de lo que haces. Y miren que se lo estoy diciendo ahora, y también la palabra viene para mí, confrontándome a mí acerca de lo que hago. O sea, no es así como, hermanos, bola de pecadores, arrepiéntanse porque se van a ir al infierno. No, la palabra tiene el efecto de transformar nuestras vidas. Y la lucha es esa inquietud que se genera en tu corazón, esa inquietud que se genera dentro de ti acerca de lo que haces y acerca de cómo vives y acerca de lo que practicas. Cuando sabes que tu espíritu te está diciendo que no, esa lucha interna genera en muchos de nosotros estados de ánimo distintos. Frustración, enojo, desesperación, desánimo, desaliento, incredulidad. Y va a tener consecuencias distintas. Y habrá quienes se vuelvan a levantar y digan, pastor, pero él ya cayó como 20,000 veces. Se aleja de la iglesia y regresa, se va y regresa, se va y regresa, se va y parece columpio de un lado a otro. Y entonces me va a pasar lo mismo, yo puedo ir y venir. No, hermano, no todo funciona igual. No en todos es lo mismo. No en todos Dios trata de la misma forma. Debemos entender, Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Y cuando nosotros buscamos, queremos probar a ver hasta dónde llegamos y hasta dónde Dios nos permite, tarde que temprano hay una consecuencia, el corazón se enfría. Nuestro espíritu se enfría, nuestro ánimo de buscar a Dios se enfría. Y terminamos no creyendo. Esa es la parte más triste de todo esto. ¿Qué es lo que procuramos cuando hablamos del espíritu y hablamos de la carne? Hermano, no queremos que usted sea un santurrón. ¿Qué es un santurrón? Un santurrón es alguien que se asusta de todos los que pecan, se cree que es muy santo, cree que es una persona muy santa, pero en su corazón hay amargura porque no hay libertad. Es decir, no peca no porque sabe que eso ofende a Dios. No peca porque no quiere el infierno. No deja de pecar porque quiere cambiar su vida y ser de bendición para otros. No, deja de pecar porque tiene miedo al castigo, que le vaya a caer la maldición de la gitana, o que se le vaya a acabar el dinero, o que se vaya a enfermar, y por eso no peca. ¿Sí está conmigo? Un santurrón es el que justifica sus obras, creyendo que eso lo hace santo. La diferencia entre ellos y nosotros no somos santurrones. Nosotros no nos andamos asustando del que peca. Al contrario, queremos que vuelva al Señor y que venga el Señor para arrepentirse. La diferencia con ellos es que nosotros creemos en la santidad. Sí creemos en la santidad. Usted tiene que creer en la santidad y decir, yo soy una persona santa. No soy santo porque me haga santurrón. Soy santo porque Dios me hace santo. Estoy libre del pecado porque Jesús ya me libró del pecado. Entonces la lucha que tenemos entre la carne y el espíritu es esa lucha entre que la carne te dice, no está mal pecar, no pasa nada, no te va a pasar nada en la vida, todo va a estar bien. Y el espíritu dice, no, si hay consecuencias si pecas. Si hay consecuencias si haces esto.
puedes perder más de lo que ganas. Puedes incluso perder tu fe. La gente tiene miedo a pecar porque no sea que se muera. Pero hay quienes no le tienen miedo a pecar, no por miedo porque dicen, no me voy a morir, no pasa nada, no me muero, de esto no me voy a morir. Pero no se dan cuenta que su espíritu poco a poco está muriendo, que su fe poco a poco está muriendo. Entonces cuando hablamos, o que les hablo a ustedes, y también me hablo a mí mismo, acerca de la lucha entre la carne y el espíritu, no es porque ustedes sean santurrones, sino porque queremos que ustedes puedan experimentar la fe en el Señor y la santidad con la que el Señor nos hace libre del pecado. ¿Sí está conmigo? Entonces la lucha la tenemos. Hay una lucha dentro de nosotros. La lucha entre la carne y el espíritu. ¿Cómo puedes distinguir la carne del espíritu? Ya la pastora decía en la mañana en la oración, decía que somos seres espirituales. Somos espíritu, alma, que están dentro de un cuerpo. Tres partes en nosotros: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Y qué es el cuerpo? Ya se los he explicado en otro momento. Hay una muy buena serie de enseñanzas acerca de esto. Búsquenla, está ahí en YouTube. Las voy a tratar de buscar y se las voy a mandar al grupo discipulado para que ustedes las revisen. Hablo que es la carne, hablo que es el espíritu y hablo que es el alma. Y cómo es que interactúan entre ellos y cómo es que nosotros somos un alma que tiene un espíritu que está dentro de un cuerpo. Y cómo eso tiene que funcionar en tu vida. ¿Okay? Una serie como de 8 enseñanzas, 10 enseñanzas, no me acuerdo. Son varias, pero están ahí. O 3, ni me acuerdo cuántas. Pero están ahí y se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Bueno, ok. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y como somos espíritu y alma y cuerpo, ¿qué es el alma, qué es el cuerpo y qué es el espíritu? El espíritu, dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, en Génesis, dice que lo hizo de barro y que lo moldeó con sus manos y que sobre él sopló, después de que lo formó, sopló aliento de vida. Y entonces en el aliento de vida, cuando Dios sopla sobre el ser humano, en ese estuche de barro, que hoy es carne, que se hace carne por la vida que Dios nos ha dado, cuando Dios sopla, al soplar dentro de nosotros, pone dentro de nosotros dos cosas: el alma y el espíritu. El espíritu es el que nos sostiene vivos. Ojo con esto, el espíritu es el que nos sostiene vivos. Y es el espíritu el que tiene una conexión directa con Dios. Es decir, el espíritu es el que se comunica con Dios, es el que habla con Dios. Es todo ser humano, todos, sin excepción, aún los que no creen en Dios, todos dentro de ellos tienen una parte de Dios en ellos. La vida misma que tienen es esa parte que Dios ha puesto para que el ser humano viva. ¿El ser humano tiene control sobre la vida y la muerte? No. Ninguno. Pastor, pero hoy la ciencia ha avanzado tanto y ha hecho que el ser humano viva más tiempo. Sí. Pero el ser humano igual le pueden dar el mejor tratamiento para combatir el cáncer dentro de su cuerpo. Sale del hospital, lo dan de alta porque ya no tiene cáncer y afuera del hospital lo atropella un carro. ¿Sí está conmigo? ¿Tuvo control eso? Vencieron una enfermedad, pero no tienen control. El ser humano no tiene control sobre la vida y la muerte. No la tiene. Por eso usted y yo no deberíamos de tener miedo a la muerte. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Él. Y si muero, me voy con Él. Así es que es algo ganar. El cristiano le tiene miedo a la muerte. Está preocupado porque, ¿y si me muero, pastor? Pues pon tu casa a cuentas. Pon tu vida a cuentas. Para que si el Señor te llama a cuentas hoy, mañana, pasado, en un mes, en un año, en 10 años, en el momento en que el Señor te llame, no estés asustado porque te vas a morir. Tenemos miedo a morir. Tenemos miedo a que un ser querido muera. Hermano, deberíamos de tener más miedo porque nuestro ser querido vive en pecado. Deberíamos de tener más miedo porque nuestro ser querido todavía no conozca al Señor. Deberíamos tener más miedo porque nuestro ser querido y nuestro ser amado no sea salvo. Eso sí, asústate por eso. Preocúpate por él. Ponte a trabajar en ello.
En lugar de estar tronándote los dedos de que se enfermó y que si se muere. No, preocúpate porque esa persona sea salva. Y que si el Señor nos llama a cuentas, Él se vaya con el Señor. Eso debería de ser nuestra mayor preocupación. Pero le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque no entendemos, no hemos entendido que la parte de vida, la parte que nos sostiene vivos, la parte que nos tiene en este mundo para cumplir un propósito, se llama espíritu. Y ese espíritu es una parte de Dios en nosotros. Cuando la persona muere, cuando la persona fallece, esa parte de Dios regresa a Dios. ¿A dónde regresa? A Dios. No anda ahí como fantasma chocarrero espantando en las noches. No. El espíritu que nos da vida, ¿a dónde regresa? A Dios. Allá se va. Por eso el cuerpo ya no se puede sostener con vida. Por eso el cuerpo ya no está vivo. Una persona que pierde sus facultades cerebrales y que se le llama muerte cerebral, que ya a la persona solamente le hacen funcionar el cuerpo, que la persona ya su cerebro ya no funciona y solamente mantienen el cuerpo vivo con aparatos. Se le considera por eso se le llama muerte cerebral. La palabra previa cerebro es muerte, quiere decir que la persona está muerta. Solamente mantiene vivo el cuerpo, porque los órganos funcionan por un sistema bioquímico y fisiológico. Entonces, si hace que el corazón o que la sangre siga circulando a través de aparatos, pues el cuerpo entiende que hay que seguir trabajando. Si hace funcionar el riñón y los pulmones por medio de aparatos, pues el cuerpo entiende que hay que seguir trabajando. Y ya, sigue trabajando, pero no significa que está bien. Si me está entendiendo, quiero que desconecte una cosa de otra. Quiero que vea que hay una desconexión entre espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo puede seguir trabajando, pero no significa que la persona está ahí. ¿Ok? Tan es así que una vez que apagan los aparatos, la persona, el cuerpo se apaga. Porque ya no hay algo que esté dándole vida. ¿Qué es lo que pasó en esa persona? El espíritu se fue. Partió con el Señor. Ahora, hay personas que tienen una falla, que están completamente paralizados, que su cuerpo no funciona bien, pero están ahí, su cerebro sigue funcionando. Y dicen, no, pues está vivo, pero el cuerpo no le funciona. Y entonces le ayudan al cuerpo, otra vez con aparatos, pero la persona sigue ahí. Ese es otro tipo de circunstancia, que no me quiero meter en camisa de 11 varas. Quiero que vea una distinción. Que hay un cuerpo, que hay un alma y hay un espíritu. Entonces, cuando la persona muere, el espíritu regresa al Señor. El cuerpo deja de funcionar. El cuerpo ya no tiene funcionalidad y entonces el cuerpo, si tienes un cuerpo, ya una persona muerta y tienes el cuerpo, por eso nosotros sepultamos a las personas o cremamos a las personas, porque ese cuerpo automáticamente se empieza a descomponer. ¿Sí sabían eso, no? O sea, un cuerpo que no está vivo, una persona que no está viva y muere, el cuerpo se empieza a descomponer. ¿Por qué se empieza a descomponer? Porque deja de circular sangre, porque los órganos dejan de funcionar, porque la carne que está, pero después de una semana, ese bistec ya se descompuso. ¿Por qué? Porque es carne muerta. Hermano, ustedes y yo comemos carne de animal muerto. Se me queda bien, ¿de qué está hablando, pastor? Regrese, no se viaje, venga para acá. Sangre circulando. Entonces, como no hay sangre circulando, ese pedazo de carne se muere. El ser humano es un pedazo de carne. Algunos somos un pedazote, algunos son un pedacito. Pero somos carne. Y cuando la persona muere, su cuerpo entra en un proceso de descomposición. Por eso dice la Escritura, polvo eres y en polvo te convertirás. La evidencia es que cuando alguien muere y lo sepultamos, se vuelve polvo. Literalmente, se vuelve polvo. No sé si han tenido ustedes oportunidad. Sacaron el féretro de un familiar anterior que había fallecido. Sacaron el féretro y lo que nos dijo las personas del panteón fue, vamos a poner los restos que quedan, en una bolsa y los vamos a volver a sepultar con el nuevo fallecido en la misma caja. Yo no sabía eso, me pareció muy extraño. Y dije, pues que no, ya se descompuso. No, dice,
todavía hay restos. Y el polvo que está aquí todavía es del familiar que falleció. Yo no sabía eso. Y entonces ahí me queda claro que polvo somos y en polvo nos convertimos. Entonces sacaron el ataúd, recogieron todo lo que estaba en la sábana esa que ponen para forrar la cama. Recogieron todo el polvito y lo pusieron en una bolsa y lo volvieron a sepultar con el nuevo familiar fallecido. Y yo dije, pues sí, somos polvo. Somos polvo y en polvo nos convertimos. Quiere decir que nuestro cuerpo, ¿a dónde va a ir a dar? Al polvo. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma es otro ser espiritual, es el mismo, bueno, somos nosotros, pero el alma es lo que realmente somos. Son desde tus sueños, tus anhelos, tus metas, tu propósito, tus recuerdos, tus tristezas, tus alegrías, tus sentimientos, tus emociones, tus convicciones, tus creencias, tu conocimiento. ¿En dónde está? En el alma. Eso es lo que eres, hermano. Tú no eres el espíritu que regresa a Dios, pero tampoco eres el estuche que se vuelve polvo. Tú eres el alma. Y en el alma es donde están tus decisiones. Es donde tú decides si vas a la derecha o vas a la izquierda. Es el alma la que decide si te levantas temprano o no. No, pastor, es el cuerpo no se quiere parar. Hermano, si empieza a temblar, cansado o no cansado, ¿te levantas o no? Te levanta. Más estás en el 10º piso del edificio. Ah, ¿cómo no? He visto enfermos que no podían caminar y salen corriendo como chihuahuas, ¿no? Así es que lo que hace que tengas la vida que tienes es ¿qué? El alma. La vida que tú estás viviendo ahora es resultado de todas las decisiones que tu alma ha tomado. Es el resultado. Eso que sientes, esa tristeza y ese dolor, esa melancolía, ese sufrimiento que tienes, no es por tu cuerpo, hermano, es por tu alma. Pastor, pero es que el dolor que tengo en mi cuerpo es tan grande, me voy a morir. Hermanos, he visto mujeres parir niños que no sé cómo los parieron, o sea, de verdad, cómo salió ese chamaco de ahí. Y que el dolor es insoportable. Lo vi 3 veces con mi esposa, porque mi esposa me decía, me voy a morir, esto es muy fuerte, ay, es muy fuerte. Y me agarraba y decía, pues nos vamos a ir juntos, yo creo, porque me pescaba del brazo. Pero ¿qué cree? Que después del primero, hay que tener otro. ¿Que no aprendiste, mujer? Y después del segundo, uno más. Pues no, que te dolía. Bueno, he visto personas que superan el dolor y logran vencer la adversidad en situaciones terribles con su cuerpo prácticamente deshecho. No me refiero a pedazos como zombie, no. Me refiero a molido, destruido, agotado, fatigado. Y aún así, seguir avanzando. He visto papás que ya no pueden más ir a trabajar porque tuvieron una semana cansadísima, agotados de toda la semana, y al siguiente día se tienen que levantar y van a trabajar. Así es que el cuerpo no manda sobre tus decisiones. Quítese eso de la cabeza. Si está conmigo, el espíritu tampoco te obliga. Porque el espíritu te dice, ora. El espíritu dice, ven, vamos a leer la Biblia. No, pues está más buena la serie. Está más bueno Netflix. Está más buena la película. Entonces, ¿te manda el espíritu? No. ¿Te manda el cuerpo? No. ¿Sí queda claro esto? ¿Quién manda? El alma. Si tú vas a hacer algo y dices, no está bien hacerlo, pero lo haces, ¿quién ganó ahí? La carne. No, el alma. El alma es la que decide. El alma es la que decide si peca o no peca. ¿Quién lo decidió? El alma. ¿Por qué el alma se hace más hacia el pecado que hacia la santidad? Porque le trae satisfacciones y placeres.
el pecado le hace sentir bien. El alma está construida a lo largo de la historia de tu vida. Desde que tú naces hasta que tú mueres, tu alma está aprendiendo y recibiendo un montón de información y generando un montón de sentimientos y emociones que son los que te hacen tomar decisiones. ¿Sí está conmigo? Entonces, todo lo que tú aprendes, si tú dices, te acuerdas de cuando eras niño y te pones a llorar, es que mi papá me pegaba y no lo has superado, tu alma está atrapada en un sentimiento de tu pasado. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me escucho? Hermano, a mí mi papá me pegaba, pero me pegaba en serio. Todavía recuerdo el cinturón. Es más, una vez mis hermanas encontraron el cinturón ya casados, ya grandes, ya con hijos. Mis hermanos dijeron, miren lo que encontramos, mi mamá lo había guardado en un baúl de recuerdos. Mira lo que encontramos, mi mamá estaba guardando el cinturón. Hermano, yo vi el cinturón y escalofrío me dio. Me acordé. Inmediatamente mi alma se proyectó a cuando mi papá me daba unos cinturonazos. Y yo tuve que superar eso. Porque eso me hizo pensar, ese sentimiento y ese dolor que yo sentía cuando mi papá me corregía o me disciplinaba, porque no me pegaba nada más porque me odiara mi papá y quítate, chaval. No, me pegaba cuando yo me equivocaba, cuando yo hacía algo malo y desobedecía o le faltaba respeto a mis papás o hacía algo incorrecto o destruía algo, mi papá me disciplinaba. Hoy yo lo veo como una corrección, pero en aquel tiempo era, mi papá me odia, me maltrata, como si me pegara todos los días, era puro drama el mío. Pero eso me traumó y eso me hizo a mí, ese trauma que yo viví, me hizo volverme alcohólico. No mi papá me hizo volver alcohólico. Yo me hice alcohólico por el trauma. Y yo culpaba a mi papá. No veía que era el trauma. Entonces yo me hice alcohólico, después me hice drogadicto, por causa del dolor que yo sentía, por lo que mis sentimientos habían recibido cuando mi papá me disciplinaba. ¿Sí me escuchó? Ok. Si yo no supero ese trauma, todas las malas decisiones que yo tome, ¿quién va a tener la culpa? Mi papá. ¿Quién es el culpable de mis errores? Mi papá. ¿Por qué? Pues porque me pegaba, me dejó menso. Porque me maltrataba, no me hizo tener afecto, no me hizo tener cariño, no me hizo ser exitoso, no me hizo motivarme, me frustré, soy un fracaso, soy un alcohol. ¿Quién es la culpa? ¿A quién voy a culpar? A mi papá. Ahora, ¿tengo razón en culpar a mi papá? No. Mi papá no es el culpable. El culpable es ese sentimiento que yo tengo en el que atrapé mi alma. Escucha, esto es importante porque no va a poder vencer la carne si no logra entender de dónde vienen todas sus malas decisiones. Nosotros culpamos el pasado, culpamos en haber nacido en una casa de pobres, culpamos en haber sido pobre, culpamos en que mi papá nos maltrató, en que mi mamá me gritaba, en que mis hermanos me golpeaban, culpamos a todo el mundo, en que yo no tuve buenos maestros, por eso nunca aprendí matemáticas. ¿Sí me explico? Nosotros vamos a culpar a otras personas. ¿Por qué culpamos a otras personas? Porque no logramos identificar que el problema no son otras personas. El problema está en lo que está dentro de ti. Mis sentimientos y mis emociones, que están en donde dijimos, en el cuerpo no, en el espíritu no, están en el alma. Entonces, si esos sentimientos están en mi alma, con el paso del tiempo, cada vez que yo tenga que tomar una decisión, ¿a dónde cree que va a buscar mi alma la respuesta a esa decisión? ¿Dónde cree que lo va a buscar? ¿En la carne? No. ¿En el espíritu? No. ¿Dónde lo va a buscar? En el alma. ¿Dónde busca sus respuestas el alma? En el alma. Les explico. Yo tengo un problema, no sé, tengo un problema financiero. Debo dinero. Entonces, como debo dinero, mi problema es deber dinero. Y mi problema no es deber dinero, porque podría decir, pues me escondo, me cambio de casa y a ver qué me encuentro. Me cambio hasta el nombre. Y pareciera que lo resolví, pero en realidad no lo resolví. Porque, como no tengo la sabiduría para administrar mi dinero, entonces voy a volver a equivocarme y voy a volver dinero en donde yo me vaya. Aunque me cambie el nombre, aunque me cambie de país, aunque me cambie de identidad, no importa. Siempre voy a generar el mismo problema.
¿Por qué genero ese mismo problema de tener problemas financieros? Porque no he resuelto mi problema en el alma. ¿Cuál es mi problema en el alma? Gastar lo que no tengo. ¿Por qué quiero gastar lo que no tengo? ¿Por qué gastamos lo que no tenemos? ¿Por qué me endeudo con una tarjeta de crédito? ¿Por qué me endeudo con un préstamo? Generalmente es porque queremos aparentar algo que no somos. Quiero ponerme ropa que no me alcanza para pagar, mi salario no me da para comprarme un pantalón de 5,000 pesos, entonces me endeudo o endeudo mi tarjeta y me compro un pantalón de 5,000 pesos con tal de demostrar que tengo un pantalón de 5,000 pesos. ¿Sí está conmigo? ¿Está siguiendo? No se me pierda. Ay, pastor, pues yo no tengo problemas financieros. Ok, llévalo tú cualquier problema. Y entonces, como mi alma ha tomado malas decisiones en el pasado, pero mi alma se siente bien cada vez que se compra algo nuevo. ¿Han escuchado a las personas que dicen, ay, estoy tan triste, vámonos de compras? ¿Para qué? Para sentirme bien. ¿Ha escuchado eso? Ok, es natural, es algo que sucede más común de lo que usted se imagina. Entonces, cuando alguien está triste, lo que hace, lo que el alma quiere, el alma no quiere encontrar cuál es lo que le está causando el problema de esa tristeza. El alma se siente triste, estoy triste, ay, me abandonó mi viejo, ay, me abandonó mi novia, ay, perdí en la vida, no sé, cualquier cosa. Como nos sentimos tristes, el alma no quiere resolver la tristeza, no quiere encontrar qué le está causando esa tristeza y solucionarlo. No, lo que el alma quiere es calmar la tristeza, no resolverlo. Lo que quiere es calmarlo. ¿Y cómo calmas un momento de tristeza? Cuando un niño llora, ¿qué haces? Lo consuelas. ¿Cómo? Si está llorando y está triste, no le explicas por qué está triste, ¿o sí? No, mira, te sientes triste porque pasó esto y entiende que tus sentimientos, sucede esto, es una situación de pérdida, es una situación de dolor, te sientes frustrado, no le explicas eso. ¿Qué haces con el niño? Le das algo. ¿Verdad? Ay, ya, mijo, no llores. Mira, te compré una paletita. ¿Le resolviste el problema? No. Le calmaste la tristeza. Y le sustituiste el sentimiento que tenía de tristeza, le pusiste otro sentimiento encima. ¿Se acabó la tristeza? No. Ahí está la tristeza. Lo que hiciste fue ponerle un sentimiento de alegría, de satisfacción, de placer. Porque pecamos. ¿Ya me está entendiendo? ¿Qué le dije que produce el pecado? Placer. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos un sentimiento y lo que queremos no es resolver este sentimiento. Lo que queremos es cubrirlo con otro sentimiento. Entonces, si yo estoy triste, como estoy triste, le voy a poner un sentimiento contrario. ¿Cuál es el sentimiento contrario a la tristeza? ¿Qué te produce alegría? ¿Qué es lo que produce alegría en ti? Ah, pues ir de compras, pastor. Ah, bueno, ¿qué vas a hacer? Si estás triste, ¿qué vas a hacer? Ir de compras. Y entonces cuando tienes que tomar la decisión, pastor, pero es que no tengo dinero para ir de compras. ¿Te importa eso en el momento? No. ¿Qué quieres en el momento? Calmar la tristeza. Entonces, como no te importa que no tengas dinero, que al rato te endeudes y que tu tarjeta esté al tope, como no te importa, lo que quieres es cubrir ese sentimiento. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, ¿quién es el causante de ese problema? El diablo, pastor, el diablo me puso una tarjeta de crédito en la mano. No, error eres tú mismo. Porque no estás queriendo resolver el problema. Lo que quieres es cubrir el sentimiento con otro sentimiento mejor. Si estás enojado, si estás frustrado, ¿por qué el que se emborracha se emborracha? El que toma alcohol, ¿por qué lo hace? ¿Perdón? Para alegrarse. Para cubrir algo que le está causando un problema. Es decir, tengo un problema emocional, financiero, familiar, personal, laboral, lo que sea. Tengo un problema. Pero como no quiero resolver este problema, quiero aplacar lo que me está provocando este problema. Frustración, tristeza, amargura, dolor, vergüenza, lo que sea que me esté causando este problema.
no lo quiero resolver, lo que voy a hacer es cubrirlo con algo. ¿Con qué lo cubrimos? Con lo que tengamos a la mano. Llámese alcohol, llámese tabaco, llámese drogas, llámese prostitución, pornografía, lo que sea que cubra eso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque ese pecado lo que va a hacer es darme una sensación momentánea de placer. Ahora, si usted quiere saber dónde está el alma, yo creo que el alma está aquí, pero termina aquí. Yo creo que el alma está en el centro de nuestra existencia, pero todas sus conexiones y todas sus decisiones se toman aquí, en el cerebro. Y ahí es donde están tus recuerdos y tus emociones. Entonces, otra vez vuelvo al ejemplo. Tienes un problema financiero que resuelves gastando dinero que no tienes. Y entonces te sientes bien gastando ese dinero que no tienes porque te sientes triste, frustrado, amargado, solo, no sé, como quieras. Entonces lo que vas a hacer es recurrir a la deuda, al préstamo, a la tarjeta de crédito para poder sentirte bien. Ahora, ¿eso dura? No dura. ¿Y qué crees que va a pasar? Al rato te vas a sentir peor porque ahora no solamente no resolviste el problema, sino que pusiste aquí un placer momentáneo, de alegría, de comprar y gastar mucho dinero, pero después vienen a cobrarte. Ahora tienes otro problema, no solo el que primero que tenías, sino que ahora sobre ese sentimiento de alegría que te hacía disfrutar tus zapatitos nuevos, ay, tengo zapatitos nuevos, me siento tan feliz, me siento como Dorothy en el Mago de Oz con zapatitos nuevos. Ahora tienes otro problema. ¿Qué vas a hacer con ese problema? ¿Lo vas a resolver? Entonces, cuando tienes que tomar una decisión, tu alma dice, híjole, tenemos un problema más grande, Houston, tenemos un problema mayor, ¿qué hacemos? ¿Dónde va a buscar la respuesta tu alma? ¿Dónde dijimos que el alma busca las respuestas? En el alma. Y entonces, ¿qué va a hacer el alma? Va a decir, ¿te acuerdas? La vez pasada tenemos un problema igual. ¿Y qué hicimos? Pues lo resolvimos. ¿Cómo? Nos fuimos de compras. ¿Y qué haces? ¿Tienes otro problema? ¿Qué vas a hacer? Sí, irte de compras. Al cabo eso se siente re bien. Ir a alcoholizarte, ir a drogarte, ir a tener sexo con quien se ocurra o con quien se pueda. ¿Por qué? Porque no estás resolviendo el problema, lo estás cubriendo con un momento de placer. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me sigue? Pastor, soy un fracaso. Acaba de describir mi vida, así está mi vida. Capa tras capa tras capa tras capa. Problema, placer, problema, placer, problema, placer. Ahora le digo placer, pero es un pecado. Nuestra vida está llena de malas decisiones. Por eso les decía, somos el resultado, lo que hoy vivimos, somos el resultado de lo que hemos venido construyendo a lo largo de nuestra vida. Malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones. Ahora, no se frustre porque ha tenido buenas decisiones. Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido conocer a Jesús, rendirle mi vida al Señor. Otra buena decisión que he tenido en mi vida fue haberme casado con mi esposa, tener mis hijos y el trabajo que tengo. Aunque a veces me frustra mi trabajo, mi salario, y digo, yo merezco más. Pero sé que es una buena decisión porque me permitió estar con mis hijos mucho tiempo. Me permitió estar con mi esposa mucho tiempo. Yo sé que si me hubiera dado un trabajo de todos los días estar lejos de mi esposa, ya nos hubiéramos divorciado y yo estuviera solo y estuviera otra vez en las drogas y el alcohol, y a lo mejor ya estaría muerto. Pero no. Así es que ha habido decisiones que han sido buenas en tu vida, que también son decisiones que te han llegado o te han llevado hasta donde estás hoy. Si pusieras en una balanza, yo creo que tu balanza está 50-50. 50 buenas decisiones, 50 malas decisiones. Estás en un equilibrio, porque todavía no te hundes en el pozo, pero tampoco has logrado salir a una vida completamente en el Espíritu. ¿Sí está conmigo? Por eso digo que está 50-50. Está en un balance, no en un equilibrio, perdón, usé la palabra equilibrio, pero está en un balance,
No te has hundido por completo, pero tampoco estás en una excelente vida o en una excelente condición. No eres completamente santo. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok. Partiendo de ahí, partiendo de esto, que es esta lucha que tenemos entre la carne y el espíritu, el apóstol Pablo nos dice, tenemos una lucha dentro de nosotros. Hay una lucha constante dentro de nosotros. Porque los que están en la carne no hacen las cosas del espíritu, y los que están en el espíritu viven dirigidos por el Espíritu de Dios. El problema dentro de nosotros es que nuestra alma cae en esa dualidad, en ese doble ánimo, en esa condición de que hoy sí quiero todo con Dios, mañana no. Mañana quiero todo lo de la carne. Hoy sí quiero hacer todo lo que el Espíritu, hoy quiero orar, quiero estudiar la Biblia, quiero estar en el grupo de discipulado de la iglesia, quiero que el Señor me hable, quiero escuchar todas las prédicas del pastor, quiero leerme todos los libros cristianos, ver todas las películas cristianas. Y hoy tenemos el ánimo de hacerlo, pero mañana no. Y el problema dentro de nosotros es que creemos que esa lucha es una lucha que no depende de nosotros. Es decir, el vivir en el Espíritu creemos que depende más de Dios que de mí. Que el vivir en el Espíritu es que el diablo ya no me persiga, o ya no me ponga trampas, o ya no me haga pecar. Y entonces seré más espiritual. Otra vez, el mismo problema que hemos tenido siempre con nuestra alma. Queremos culpar a alguien más de lo que a nosotros nos está pasando. Si tú crees que eres una persona frustrada por la infancia que viviste, dices, es que, pastor, mi papá nunca estuvo. Yo tuve padre ausente, pastor. Mi mamá tuvo la culpa, lo corrió de la casa cuando yo tenía 5 años. Y tú eres frustrado todavía por lo que pasó en tu infancia. Mantienes un problema en tu alma que te va a impedir tomar buenas decisiones, que te va a impedir vivir feliz. Si tú todavía estás llorando por tu primer amor del kinder, porque te quitó la familia y te traicionó con el niño de al lado, y a ti ya no te hizo caso, yo no puedo amar porque mi novia del kinder me traicionó, y vives frustrado por ese sentimiento del kinder. ¿Sabes cuándo vas a poder amar bien a tu pareja? ¿Sabes cuándo vas a poder confiar completamente en tu pareja? No, no se puede. Y entonces vas a vivir frustrado o frustrada revisando el celular de tu pareja porque quién sabe con qué ingratas estar hablando. Pues si se quiere hablar con alguien, pues que vaya que se hable. Pastor, y si me engaña, no te está engañando a ti, se está engañando a él o ella. Pero como tenemos problemas serios dentro de nosotros, nos afecta mucho las decisiones de los demás. Y todavía dependemos de lo que los demás hagan. Si cambia, entonces pues a lo mejor y podemos seguir. Pero si no cambia, pues quién sabe, no sé cómo le voy a hacer. Todavía mis decisiones dependen de alguien más. Yo le agradezco tanto a mi esposa porque ella vio que yo no cambiaba. Ella vio, llevábamos 3 años, como 5 años de matrimonio. Llevamos 5 años de matrimonio y tuvimos un pleitazo. Hermano, la lucha libre se queda corta. No nos pegamos, mi esposa y yo no nos pegamos. Pero las palabras que nos decíamos eran peor que puñaladas y cuchilladas y balazos. Entonces nos peleamos. Peleamos tan feo que yo, en mi ignorancia, me fui de la casa, según yo. Los he platicado que nada más les daría dar la vuelta a la manzana. Ya me voy de la casa y me salí y le di la vuelta a la manzana, que era una manzanota. Le di la vuelta a la manzana y regresé a la casa. No tenía dónde irme, no tenía ni un peso, nada. Es que regresé a la casa. Y en esa ocasión que nos peleamos mi esposa y yo no lo supe hasta muchos años después que la oí en un encuentro de matrimonios y ella testificó ese momento. Ella lo compartió y yo dije, esa historia sí me la sé, hasta me puse bien contenta. Sí, cuando me salí de la casa le di la vuelta. ¿Por qué iba a platicar eso? No, ella platicó su versión de las cosas. Ella platicó cómo era frustrante tener un esposo que no cambiaba. Se va a echar tierra aquí, somos equipo, espérate. Y dijo, no, es que mi esposo no cambiaba. Y no cambiaba, y problema tras problema.
y problemas financieros todo el tiempo, y problemas de carácter, desorganizado, flojo, tiraba la ropa en el... Yo dije, oh, estaba balconeando la pastora. Bueno, en aquel tiempo no éramos pastores. La hermanita me estaba balconeando, ahorita digo, también voy a parar y voy a decir lo mío. Y resulta que al final del testimonio ella dice, pero ese día tomé una decisión y decidí creerle a Dios que mi matrimonio iba a funcionar. Yo no iba a poder cambiar a mi esposo, no iba a hacer que fuera diferente, no iba a lograr que mejorara sus decisiones, no iba a lograr que él viviera para Dios, que le sirviera a Dios. Yo no iba a lograr eso. Así es que en ese momento le dije a Dios, Señor, de irme a buscar uno nuevo y aprender con él, pues mejor me quedo con este que ya conozco. Pero si lo vas a cambiar, Señor, hazlo. Y ella decidió en ese momento quedarse conmigo. No sé si fue la mejor decisión que pudo haber tomado, pero para mí fue una gran decisión que mi esposa tomó. Y al final de cuentas hemos visto a lo largo de los años muchos cambios, ha habido muchos fracasos. En todos estos años, este año estamos por cumplir 30 años de matrimonio. En diciembre cumplimos 30 años de matrimonio. Y han sido muchas altas y bajas, muchos errores, muchos pleitos, muchas discusiones. Y hace unos pocos días estábamos platicando y me pareció muy extraño porque nuestra plática de matrimonio, algo que no habíamos hecho antes en muchos años, la estábamos teniendo delante de nuestros hijos. Y entonces nuestras diferencias como matrimonio, ahora nuestros hijos estaban involucrados ahí. Lo que me pareció más raro todavía es que nuestros hijos nos estuvieran aconsejando a nosotros. Y dije, chirriones, ¿en qué momento esto cambió? Y no me gustó nada, les soy honesto, a mí no me pareció que mis hijos tuvieran que aconsejarnos a nosotros. Una, porque nosotros tenemos más experiencia que ellos. Dos, porque tenemos más fe que ellos. Tres, tenemos más conocimiento que ellos. Pero hay algo que no estábamos viendo nosotros y que ellos sí lo estaban viendo al momento de platicar. Y entonces me hizo entender que mi alma, a pesar de que vamos a cumplir de 30 años de matrimonio, que mi alma regresaba y le preguntaba a mi alma del pasado qué decisiones debería de tomar. Y dije, no, por eso cometo los mismos errores, por eso tengo las mismas actitudes, porque le estoy preguntando al mi yo del pasado, que se equivocó un montón de veces, cuál sería la mejor decisión en estas circunstancias. Por eso no cambiamos muchas cosas en nosotros. Por eso sigues tomando malas decisiones. ¿A quién estás preguntando? Al alma. ¿A cuál alma? ¿La del pastor? Ojalá le preguntaras al pastor. ¿A quién estás preguntando? A tu misma alma, a la que se equivocó tantas veces, que te está diciendo, no, si estás triste, ve a comprar. Si estás afligido o tienes un problema en tu matrimonio, búscate otra mujer. Si te sientes solo y afligido y amargado, busca el alcohol. ¿Está conmigo? ¿A quién estás preguntando? No sabe cuántas veces le he preguntado a mi alma acerca de drogarme. Es que en aquel entonces se siente bien. ¿Y qué cree que me dice mi alma? Hombre, te la pasabas genial. Y entonces mi alma regresa, mi alma presente regresa a la cordura y le dice al espíritu, creo que estoy batallando esta sensación, este sentimiento, este pensamiento del pasado, está regresando a mí otra vez. Ayúdame. Y entonces no recurro al alma para tomar una decisión, recurro al espíritu. ¿Se da cuenta dónde está la lucha? ¿Se da cuenta dónde está tu debilidad? Tu debilidad no es que seas un pecador, hermano. Tu debilidad está en creer que tu alma del pasado tiene la respuesta para tu futuro. Creer que las decisiones que tomaste antes son la mejor opción. ¿Por qué cree que los grupos de AA les enseñan? Es algo que yo no le enseño.
Pero los grupos de doble enseñan un día a la vez. ¿Cuánto? Un día y un día. ¿Cuándo? ¿El pasado? No, les dicen, lo que importa es hoy, hermano. Lo que decidas hoy. No tiene que ver con tu pasado, no tiene que ver con lo que hiciste antes, no tiene que ver con lo que va a suceder mañana. Decide para hoy. Hoy no bebas. Decide hoy no beber. El día de hoy, aléjate del alcohol. ¿Por qué les enseñan eso? Porque el alma regresa ¿a dónde? Al pasado. Y en lugar de resolver el problema, en lugar de enfrentar el problema, buscamos algo que nos haga cubrir ese sentimiento que tenemos al momento del problema. ¿Dónde está ese sentimiento? En el alma. ¿Dónde está esa emoción? En el alma. ¿Y dónde busca la respuesta? En el mismo alma que está afligida, triste, amargada, resentida, frustrada, traumada del pasado. Entonces, tienes que ir soltando y tienes que ir dejando y resolviendo las cosas de tu pasado. Entonces, cuando yo recuerdo que mi papá me pegaba, hoy se lo cuento sin lágrimas en mis ojos. Pero todavía me acuerdo que hace unos, estamos en el 25, en el 2000, en el 99, en el 1999, que yo estaba entregando un grupo de jóvenes que teníamos en la iglesia en la que estábamos. Yo estaba entregando un grupo de jóvenes, como más de 200 jóvenes. Y empezamos el grupo con 5. Y cuando yo lo estaba entregando, yo sentía re feo. Y entonces, cuando mi explicación, ya cuando entregué el grupo de jóvenes al pastor, le dije, pastor, ahí están los jóvenes, y ya, pues ahí se quedan, y ya no puedo más. Y cuando yo estaba en mi casa solo llorando por haber entregado el grupo de jóvenes, yo decía, la culpa tiene mi padre. Porque mi papá nunca me reconoció. Mi papá nunca me aplaudió. Y yo lloraba. Y luego entro a una serie de congresos de hermanos, de encuentros le llamábamos, y íbamos a los encuentros y yo lloraba, hermano, cuando testificaba del sentimiento que tenía hacia a mi papá. Estoy hablando de no hace muchos años, apenas 25. Y entonces yo me paraba al frente en el congreso, en el encuentro, y decía, hermanos, ¿por qué hay que perdonar? Pero yo no había perdonado, todavía me llenaba de lágrimas. Y cada vez que me acordaba, las veces que mi papá me disciplinó, me pegó, para decirlo claro, entonces yo lloraba. Y cuando yo me acordaba que mi papá no me bajaba de tonto, con la palabra más grosera que se puedan imaginar, y no me bajaba de tonto, yo lloraba, hermano, enseñando la palabra. Y me ponía triste. No, tuve que superarlo. Y ahora cada vez que veo a mi papá, lo abrazo y lo apapacho y me siento en sus piernas para que me carguen. Mi papá serio, yo dije, para allá. Este diciembre hicimos un experimento, a mi sobrina se le ocurrió un experimento. Dice, ¿y si hacemos que nuestros abuelitos, mi papá y mi mamá, nos graben sus manos en un abrazo? Les llenamos de tinta, lo vieron en TikTok me parece, y les llenaron de tinta las manos y mis papás tenían que abrazar a toda la familia. Todos traían una playera nueva y los marcaron ahí con esos abrazos. Lo pensamos, yo le dije, pues mi mamá sí iba a querer, pero mi papá, quién sabe. Pues convencieron a mi papá, no para que abrazara, pero le ponían la mano con pintura y ponían su mano aquí. Y mi mamá nos abrazaba y les ponían la marca de los brazos a todos, hijos, nietos, bisnietos, a todos les dejaron la huella en una playera. Fue hermoso el momento. Pero todos los que pasaban con mi papá, pasaba mi papá, tú también estás aquí, ay, ya déjenme en paz, ay, como se les ocurre. Todo el rato, duró ese proceso como 2 horas, hijo, más o menos. Como 2 horas, ahí teníamos a mi papá y a mi mamá de pie abrazando a toda la familia y a mi papá sentado con la mano, poniendo la mano en todos. Al final todo fue maravilloso, pero mi papá seguía siendo mi papá. Y yo me divertí tanto al ver a mi papá y decía, esto no lo hubiera hecho mi papá cuando yo era un niño. Me hubiera dado una patada en el trasero y decía, qué mano, ni qué pintura, ahora póngase a pintar las paredes mejor en lugar de andar pintando playera. Porque así es mi papá. Pero si yo hubiera estado frustrado todavía, al primer gesto o al primer comentario de mi padre, yo me hubiera peleado ya con mi papá.
Si yo tuviera todavía el trauma de mi pasado acerca de cómo fue mi papá conmigo, yo todavía reaccionaría a los comentarios de mi papá. Y vaya que mi hijo lo sabe, mi papá tiene unos comentarios que a veces son muy hirientes, muy ofensivos. Pero no lo dice porque no nos quiera, simplemente así es su forma de ser. Pero si yo tuviera trauma dentro de mí todavía, yo ya me hubiera peleado con mi papá muchísimas veces. Ahora, gracias a Dios, si tú te sigues peleando, perdón, gracias a Dios ya no soy así, pero si tú te sigues peleando todavía con tu familia, es porque traes traumas en tu alma. Si todavía te sigues peleando con tu mamá, o con tu papá, o con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa, todavía te sigues peleando, hermano, el problema no es lo que está pasando en ese momento. Es que dijo esto, ¿y acaso no tenemos misericordia? Es que me ofendió, ¿y acaso no eres benigno? ¿No acabamos de hablar de los frutos del Espíritu? ¿Acaso no hay amor en ti? ¿No hay paz? ¿No hay paciencia? ¿No hay bondad? ¿Sí me expliqué? ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿dónde está la lucha entre la carne y el Espíritu? ¿En dónde está realmente el problema? ¿En que el Espíritu es más fuerte o la carne es más fuerte? ¿Dónde está el problema? En el alma. ¿En la carne o en el Espíritu? En el alma. Entonces, lo que hacemos los pastores cristianos es: hermanos, usted tiene que fortalecer el Espíritu, andar en el Espíritu y hacer las cosas en el Espíritu y vivir en el Espíritu. ¿El Espíritu me pertenece? ¿De quién es el Espíritu? De Dios. ¿Cómo le voy a decir a Dios yo: Señor, tu Espíritu está muy débil en mí, fortalécelo? ¿Me pongo a orar más o ayuno? ¿Tengo que hacer eso? No. El Espíritu de Dios es perfecto. No hay error en el Espíritu de Dios. No hay falla en el Espíritu de Dios. No es que el Espíritu de Dios sea débil en nosotros. Lo que tenemos ¿el problema dónde está? En el alma. Y entonces nuestra alma toma malas decisiones. Y en lugar de hacerle caso al Espíritu, en lugar, tengo un problema, Señor, ¿qué debo hacer? Y en lugar de consultar al Espíritu, ¿qué consulta? Al alma. Y termina siendo lo del Espíritu o lo de la carne. Termina siendo lo de la carne. ¿Qué es lo de la carne? Sentir placer. Por eso me emborracho, por eso me drogo, por eso hago esto, por eso me enojo, por eso grito, por eso maldigo, por eso odio, por eso guardo rencor, por eso... Porque el alma te dice, no resuelvas el problema, calma tus sentimientos, siente placer. Y aunque usted no lo crea, el enojo produce un placer en nuestro cerebro. La ira produce un placer en nuestro cerebro. Hay una conexión de células y de sustancias químicas que se producen dentro de nosotros cuando reaccionamos a nuestras emociones. Hoy veníamos oyendo la radio. Ya hay una nueva estación cristiana en AM, tiene unos meses que inició, yo no sabía, hasta hace poco me enteré, y ahora ya traigo a la radio esa estación. Y por si no lo saben, es en frecuencia, en amplitud modulada, en AM, es la frecuencia es 830 AM. Y la programación es cristiana, es como la 1440, si alguna vez escuchó la 1440 en AM, o la frecuencia 1440, o 1440 en AM, que también es una programación cristiana. Ya hay dos, o sea, la 830 y la 1440. Yo venía oyendo, venimos para acá y de repente una pastora empieza a predicar, no, y así, estaba bien emocionada la pastora. Y dice, bueno, que usted no siente nada. Traiga sus emociones al culto. Y me dio una risa dentro de mí. Dije, con razón todavía somos la iglesia que somos, no ustedes. No me refiero a la iglesia en Cristo. Todavía le estamos diciendo a la gente que traiga las emociones al culto. Para que la iglesia en el culto se emocione. Yo no hago eso. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque cada 8 días tendría que estarle hablando de sus emociones. Y lo que le estoy hablando es a la razón de su entendimiento, a la inteligencia y al conocimiento que usted tiene para poder defenderse desde el alma. ¿Desde dónde? Cuando no sepas qué decisión tomar, en
lugar de recurrir a tu historia del pasado, a tus traumas del pasado y a tus malas decisiones del pasado, lo que tienes que hacer es recurrir al Espíritu y decir, ¿qué hago? Espíritu Santo, ¿qué hago? Pastor, pero yo no oigo la voz del Espíritu. Agarra tu Biblia y abre la Biblia. Pastor, pero ya leí un capítulo y no encontré la respuesta que buscaba. Lee 2 capítulos. No es magia que todo el ti marido lo piqué, el cucaramaca lo piqué. Y Judas fue y se ahorcó. No, hermano. No leíste, no encontraste, no sentiste paz en tu corazón, no sentiste que Dios te guiaba en el primer versículo que leíste. Lee 2 versículos, lee 3, lee el capítulo completo, lee 2 capítulos. Ponte a orar. Señor, estoy desesperado, estoy angustiado, estoy afligido, estoy triste, no sé qué hacer. Ya la situación está muy grave. ¿Hacia dónde me hago? ¿Qué debo de decir? Ponte a orar y vas a ver cómo el Señor dice, perdona. O sea, esa parte no me gusta. Otra cosa. Así como le pasó a Habacuc, que le salían rayos de los dedos. Así, Señor, que me salgan rayos. O fuego salió de su boca. Fuego que salga. No, hermano, tienes que buscar en el Espíritu. Sí está conmigo. Porque probablemente la respuesta del Espíritu no te produzca ningún placer. No te haga sentir bien. Porque el Espíritu no te lleva a los placeres momentáneos. El Espíritu te lleva al gozo permanente dentro de ti. De saber que hiciste lo correcto. Y entonces la lucha que tenemos dentro de nosotros es entre la carne y el Espíritu. No es porque hay que fortalecer más el Espíritu y debilitar más la carne. Conozco personas, cristianos, que ayunan por días enteros. Días, semanas. Ahorita va a empezar un ayuno de 40 días antes de la Pascua. Y se ponen a ayunar durante 40 días y 40 noches seguiditas, hermano. Flacos terminan. Pero termina el ayuno y terminan peor. Porque ya son súper espirituales, porque ayunaron 40 días, ya miran a los demás por encima del hombro y no cambió nada en su corazón. Dijo, pues, ¿para qué sirve el ayuno entonces? Si su vida no cambió. Personas que se la pasan leyendo la Biblia y sus modos y su manera de tratar a las personas es soberbia, es orgullosa, es engreída. Digo, ¿dónde está la diferencia? No están actuando en el Espíritu. Entonces no se trata de fortalecer el Espíritu y de someter la carne. ¿Sí me explico? Se trata de que tu alma tome buenas decisiones. La lucha está ahí. El Espíritu te va a decir qué hacer. La carne te va a decir qué hacer. El Espíritu te va a acercar a Dios. La carne te va a alejar de Dios. ¿De quién depende entonces? ¿En dónde está la decisión? En tu alma. ¿Quién es la que decide? Tu alma. Si está conmigo, sí me sigue. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de nosotros? ¿Por qué terminamos haciendo, ya les dije, esa sensación de placer, esa sensación de sentirnos bien momentáneamente? Eso es el pecado es un placer momentáneo. Si buscáramos la traducción de la Biblia, del original, dice que el pecado es fallar al blanco, errar al blanco. Entonces el que peca está tomando la peor decisión que puede tomar. ¿Y dónde se tomó esa decisión? En la carne. No, en el alma. ¿La carne dónde va a terminar? Cuando nos muramos. En el polvo. ¿El espíritu dónde va a terminar cuando nos muramos? Con Dios. ¿Y el alma? ¿Dónde termina? Depende de tus decisiones. Porque si tú decidiste mal, puedes terminar en el infierno. Pero si diste bien, ¿dónde vas a estar? Con Dios. Y la noticia que a lo mejor usted no sabía es que a diferencia del cuerpo que se termina, el alma es eterna. El alma permanece. El asunto es dónde va a estar en la eternidad. Y ahí es donde nosotros decidimos por las cosas del Espíritu. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? ¿O ya se asustó? Ay, ya sabía yo.
termino con esto. Santiago. Bueno, dos citas más y termino. Santiago capítulo 1. Dice la Escritura. Versículos 12 al 18. Santiago, carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. No se me fugue, no se me vayan sus pensamientos, no divague. Quédese aquí, escuche esto, es importante. Versículo 12. Bienaventurado el varón, ojo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el que ¿qué? ¿Cómo soporta uno la tentación? Sí, pastor, estoicos, firmes como romanos, resistiendo al diablo. No, hermano, tomando decisiones correctas. Todos somos tentados, todos. Digo, no, el pastor ya no es tentado, él ya flota en el aire, anda en otro nivel, en otra dimensión espiritual. Hermano, todos somos tentados. El asunto es, ¿qué decides con tu tentación o con la tentación? Dice Santiago, sigamos leyendo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ojo, mucho cuidado con esto, ponga atención aquí. ¿Cómo resolvemos los problemas? Dijimos, tenemos un problema y lo que hacemos es poner un placer momentáneo, un pecado, algo que nos haga creer que estamos bien. Dice Santiago, si tú, en lugar de buscar ese placer momentáneo, temporal, que no dura para siempre, solamente dura en el momento que lo haces. Si tú pones ese sentimiento de placer o ese sentimiento de satisfacción o esa emoción de satisfacción sobre tu problema o sobre tu tentación, caes en la tentación, entonces la consecuencia es muerte, ahorita lo vamos a ver. Pero si tú resistes y en lugar de buscar el placer momentáneo, resistes y haces la voluntad de Dios, el placer que viene sobre ti es permanente. La corona que el Señor te da es permanente. ¿Sí está conmigo? A mí me criticaron durante muchos años en mi trabajo, me decían, Asa, es que eres un tonto. Y tampoco, sí. Es que eres un tonto. Tú ya hubieras buscado un mejor código, una mejor plaza, una mejor posición en tu trabajo, un mejor salario. Ya te hubieras metido a la grilla, ya hubieras hecho esto, ya hubieras escalado. Tú tienes una habilidad, tienes la facultad, la gente te apoya. Deberías de buscar eso. Le digo, ok, ¿y cómo lo hago? Le pregunté a un compañero, ¿y dónde está la puerta por donde debo de cruzar? Bien fácil, diría, acércate a fulano de tal, el líder sindical, dale tu mochada de lana para que te dé la plaza que quieres, financiate ahí con unas tranzas, ahí va a ser un poco de corrupción, pero al rato tú disfrutas. Dije, no, eso no es lo mío. Ay, pero nada más lo vas a hacer una vez. Digo, una vez es suficiente. Pero nadie se va a enterar, yo sí me voy a enterar. Y hasta el día de hoy, yo puedo mirar a los ojos a mis hijos y decirles, cómanse ese pan, hijos, con tranquilidad, con calma, con dignidad. Es pan con frijoles, no importa. Pero su papá se lo ganó honestamente. No tengo que verle la cara a nadie. No tengo que ser corrupto con nadie. No tengo que sobornar a nadie para traerles un bistec. Lo que les traigo son frijoles y un bolillito. Disfrútenlo porque es comida digna. Y hasta el día de hoy, mis hijos, nadie puede venir con mis hijos y decir, tu papá es un ladrón, tu papá es un corrupto, tu papá es un tranza. Nadie, hasta el día de hoy, y que Dios me siga ayudando para que nunca suceda. He rechazado oportunidades de estar, mira hermano, le acabo de enseñar a mi hijo un folleto de un partido político en el que estuvo. En aquel entonces vinieron al pastor, oiga hermano, andamos buscando un candidato y no sé por qué me voltean a ver a mí y dicen, y me avientan al ruedo para ser el candidato de ese partido, aquí en Valle de Chalco para presidente municipal, en el 2006. Partido cristiano, dijeron.
Le entré, hermano, con todo. Le dije a mi esposa, se va a poner feo, va a ser difícil, nos va a costar mucho, pero si llego a ser presidente municipal de Valle de Chalco, vamos a hacer la diferencia. Y vamos a demostrar cómo un hijo de Dios gobierna en una ciudad. Se empezó a dar todo, empezamos a hacer campaña, y lo primero que me dijo el hermano que estaba coordinando el partido aquí en el municipio, fue, hermano, a los primeros que hay que buscar es a los pastores, a los cristianos. Pues sí, claro, somos un partido cristiano, soy un candidato cristiano, Dios está con nosotros, y empezamos a recorrer las alianzas de pastores de Valle de Chalco y a pastores en sus iglesias. Lo primero que me dijeron los pastores, ¿y qué nos vas a dar? Porque el PRI nos va a dar tinacos y varillas y cemento. Yo dije, pues yo no tengo nada de eso, porque la campaña la pagábamos nosotros. Dije, no tengo. Ah, pues consigan y denos. Y dije, no. Al poco rato, poco tiempo después, bendito sea Dios, se vinieron los registros de los candidatos y a mí me dejaron fuera. Porque registraron a alguien más, alguien que sí tenía dinero para la campaña. Y registraron a alguien más. Finalmente el partido no logró registrar a sus candidatos en el Estado de México. El partido quedó fuera. Ilegalmente lo sacaron. Fue ilegal el asunto y lo sacaron. Pero yo le di tantas gracias, dije, gracias Señor, porque quién sabe cómo se hubiera puesto. Y como eso le puedo hablar de ofertas de negocios, de ofertas de dinero, de ofertas políticas, de ofertas sindicalistas. Y en todas dije, no es por ahí. Estaría muy bien. Seguramente ya tendría mucho dinero ahorita. Todavía esta última vez que me invitaron, mis hijos y mi esposa me dijeron, no le entres, la política es peligrosa. Hermano, me puse a orar. Yo dije, Señor, si este es el tiempo, mis hijos ya están grandes, mi esposa y yo estamos solos en casa, y este es el tiempo en que tengo que entrarle, ayúdame, guíame, dame dirección. Yo no voy a buscar la posición, no los voy a buscar a ellos, ellos me van a venir a buscar a mí, y así fue. Ahorita estoy en la política, en mi trabajo. La buena noticia es que ya me voy a jubilar, así es que mi tiempo les va a dar para disfrutarlo ahí en la política. Y son decisiones que tienes que tomar conforme al Espíritu. Si algo te está diciendo, sé corrupto, no seas corrupto. La última vez que nos infraccionaron, y gracias a Dios ya no nos han vuelto a infraccionar, íbamos en el carro en el sur y no prendía la luz trasera. Y nos paran la policía, en aquel entonces la Federal de Camiones. Y nos paran. Y nos dice, trae su luz apagada. Dice mi esposa, pues sí, mira, llama a otro. Y le dice el poli. Le dice el poli, sí, pero a ellos no lo estoy infraccionando, lo estoy infraccionando usted. Y nos infraccionaron. Y alguien se acercó por ahí y nos dijo, dale una mordida y ya te dejaré ir. La mordida eran 100 pesos, hermano. La infracción nos costó 650 pesos. Dije, pues 100 pesos está bien. Pero dentro de mí inmediatamente dije, no, ni modo, por menso. Que no se fija de sus luces. Y tuve que pagar una infracción. Y uno puede decir, pastor, es que a veces uno no tiene y tiene que entrarle a la mochada y a la mordida. Bueno, pues anda derecho para que no te infraccionen. Anda con tus papeles de regla para que no te infraccionen. Anda con tu carro en regla. Saca los permisos correctos. Saca las cosas bien, por lo derecho, para que no estés en la línea floja donde la corrupción te dice, no tienes de otra. Hazte para acá. No tienes salida, hazte para acá. Te va a salir muy caro, hazte para acá. Esa dirección del Espíritu es la que nosotros necesitamos. ¿De dónde le estoy sacando esto? De la Biblia. De aquí, de la palabra de Dios. No participamos del pecado porque no tengamos de otra. Cuando alguien dice, es que no tenía de otra, pastor. No, sí tiene, siempre hay de otra. Siempre hay de otra. José salió corriendo cuando estaba la esposa de Potifar ahí, prácticamente desnuda para él. Y ofreciéndosele, aquí estoy, José, de una vez. Y José salió corriendo de ahí. ¿Y qué cree? Que le salió carísimo a José salir corriendo. Uno hubiera dicho, pues si hubiera quedado. Ya hubiera heredado toda la riqueza de Potifar. Potifar era un general importante de Faraón.
y estando con la mujer de Potifar hubiera tenido toda esa riqueza. Pero ¿qué cree que no aceptó? Por no aceptar, fue a la cárcel. 14 años preso. Y estando preso, ahí preso, fue un buen preso. El mejor de los presos, tanto que lo pusieron a cargo de la prisión. Y tenía las llaves para entrar y salir de la prisión. Y nunca se fue, siempre se quedó ahí. Y después de haber aguantado ahí el tormento y el sufrimiento, el Señor lo puso a cargo de toda la nación. José se volvió prácticamente en el faraón de Egipto. No lo fue porque estaba faraón. Pero el único que no le mandaba a José era el faraón. De ahí en fuera mandaba sobre toda la nación. Le costó 14 años, hermano. El momento de placer que te da el pecado, a donde te lleva la carne, el momento de placer impide que tú puedas disfrutar de la permanencia, del gozo de Dios en tu vida. Amén. Amén. Vamos a parar ahí porque se me acabó el tiempo. ¿Qué es lo que hace que tomemos una mala decisión? Ya lo terminamos de leer, pero Santiago lo llama doble ánimo. ¿Cómo le llama? Doble ánimo. ¿Qué es un doble ánimo? Doble ánimo es la palabra alma. Entonces, un doble ánimo es un doble pensamiento, un doble sentimiento. El sentimiento de querer hacer lo bueno, pero también el sentimiento de querer hacer lo malo. Entonces, cuando tenemos un doble ánimo, somos más propensos a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tienes que reconocer que esa debilidad que está en ti, tu mayor debilidad, hermano, tu mayor debilidad no es tu mayor debilidad no es que no ayunes, tu mayor debilidad no es que no vengas a la iglesia, tu mayor debilidad no es que no ores o que no leas la Biblia. Tu mayor debilidad es poner algo más importante que Dios. Esa es tu mayor debilidad. Que algo sea más importante que Dios en tu vida. ¿Sí me escuchó? Eso es lo que te hace cometer pecado. Eso es lo que te hace creer que no está mal que peques. La debilidad nos hace vulnerables. Y esa lealtad que tenemos a otras cosas más que a Dios es lo que nos hace tomar una mala decisión. Por eso Jesús dijo cuando le preguntaron, ¿cuál es el mayor y más importante mandamiento? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el más importante mandamiento. ¿Por qué ese es el más importante mandamiento para ti? Porque la lucha que tienes entre la carne y el espíritu, y ya ahora sí me caigo en esto, la lucha que tienes entre la carne y el espíritu es porque te decides por algo que no tiene que ver con Dios. Entonces, si tú quieres vencer a la carne y vivir en el espíritu, siempre que tengas una decisión, piensa esto: ¿ofende a Dios? ¿Esto que voy a hacer, Dios lo aprueba? Dios, tú me estás mirando, ¿esto que voy a hacer, lo apruebas? ¿O te vas a dar la espalda para no mirarlo cuando yo lo haga? Maltratar a mi hijo, pelearme con mi esposa, drogarme, alcoholizarme, estar con una mujer que no sea mi esposa, pelearme con mis padres, maldecir a mis hermanos. Señor, tú lo apruebas. ¿Qué cree que le va a decir el Señor? No. Y entonces, si tú decides hacer las cosas del Espíritu, ¿estás dándole prioridad a quién? A Dios. ¿Dónde se toma esa decisión? En tu alma. Pastor, pero es que si yo decido hacer lo bueno, va a tener consecuencias malas en mi vida. Nunca. Nunca hacer lo bueno tiene consecuencias malas. Pero me acaba de platicar de José, que se alejó de la mujer de Potifar y lo metieron 14 años a la cárcel. Sí, fueron 14 años en prisión, por el resto de su vida gobernando una nación. ¿Sí está conmigo?
¿Sabe cómo se murió José? De viejito, gobernando a la nación. Lea el libro de Josué o el final del libro de Deuteronomio y verá, perdón, de Génesis. ¿Por qué me fui hasta Josué? No, Génesis. Lea en Génesis al final y verá cómo terminó José su vida. Y lo único que le pidió a la nación de Israel es, ahora que nos vayamos a la tierra prometida, hermano, todavía ni veía la tierra prometida, José, pero ahora que volvamos a la tierra prometida, que Dios nos lleve de regreso a la tierra prometida, que es algo así como en 400 años, solo una cosa les voy a pedir, llévense mis huesitos. Mis restos se los llevan a la tierra prometida, porque es allá donde yo quiero estar. El gozo de José era interminable, hermano, y siempre hizo lo que el Espíritu le mandó. ¿Amén? Vamos a orar. Póngase. Yo sé que batallamos todavía. Todavía tomamos decisiones dejándonos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Todavía se enoja, todavía se pone triste, todavía se frustra. A lo mejor todavía anda llorando por los rincones como Magdalena. A lo mejor se enoja fácilmente. Toma todavía malas decisiones. Hermano, no lo juzgo. Hermana, no la juzgo por eso. No me toca a mí. Yo también tomo malas decisiones. Lo único que le estoy diciendo en este mensaje y en esta enseñanza es que hay una lucha dentro de nosotros. Entre el espíritu y la carne. El espíritu te dice que te conduzcas en las cosas que alaban a Dios y glorifican a Dios. Y la carne te dice, haz lo que te da placer. Temporal, pero placer al fin. La decisión está en el alma. La decisión es suya. Hacia dónde te haces. Y si lo que te hace vulnerable es ser más leal a otras cosas más que a Dios, el problema está ahí en el alma. Dile a tu alma, alma mía, inclínate por las cosas de Dios. Busca a Dios. Es que el trabajo, sí, el trabajo está chido y te deja mucho dinero, pero busca a Dios. Es que las vacaciones, sí, las vacaciones están muy bien, pero busca a Dios. Una de las cosas por las que no les exigimos a ustedes tanto aquí en la iglesia es porque queremos que su alma sea libre. De la misma manera que Dios quiere que tu alma sea libre y que tu alma decida por las cosas de Dios. Así es que cierre sus ojos y háblele a su alma. Y dile a tu alma, ya estuvo bien. Ya estuvo bien. Has encontrado placer, te has deleitado en las cosas de la carne, has disfrutado las cosas de la carne, has decidido conforme a la carne, alma mía, te has equivocado tantas veces, guardas tantos resentimientos, tienes tantos traumas del pasado que no has sido libre por completo. Dile a tu alma, alma mía, la palabra de Dios dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y la palabra de Dios dice que la redención de mi alma, el pago del precio de la salvación de mi alma, el único que lo ha hecho por completo, se llama Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz por tu salvación, por tu redención y por el perdón de todos tus pecados. El Señor Jesús es el que sacia de bien y de misericordia tu existencia. El Señor Jesucristo es el que te libra de toda aflicción, de toda atadura, de toda herida del pasado, porque Él es el que está obrando en tu vida. Alma mía, decide por las cosas del Espíritu. Decide por las cosas que a Dios agradan y que muestran la obediencia que tienes de Él. Alma mía, cancela toda herida del pasado. Sana de una vez por todas.
sana de tu pasado y aprende de tus errores para que no los vuelvas a cometer. Alma mía, reflexiona, analiza, piensa, medita que el placer momentáneo no resuelve el problema, solo lo empeora. Alma mía, este conflicto que hay dentro de mí, entre la carne y el espíritu, hoy se resuelve de una vez por todas. Porque decidimos hacer las cosas del Espíritu. Decidimos en ser guiados por el Espíritu de Dios. Decidimos obedecer la voz del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Puedo ocupar su lugar? Ya nos vamos. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Deja tus comentarios, comparten el video y ayúdanos dejando ahí un like para que otras personas más escuchen también esta enseñanza. Dios les bendiga. Un abrazo grande.